Pues buenos días a todos. Nos presentamos. Aquí está mi compañero Omar Carro y yo soy Manuel Rejón. Somos ambos miembros del Consejo Directivo de Red Digital, perteneciente al Consejo General de Economistas de España. Y vamos a hablar de desafíos tecnológicos en el entorno de la auditoría de cuentas, en cierta forma impulsados por el reglamento de auditoría de cuentas, reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas en nuestro país. Y bueno, vamos a empezar un poco a exponeros cuál es el índice de nuestra exposición. En primer lugar, vamos a hacer un repaso a cuáles son los principales impactos de la normativa RELAC. Después vamos a hablar de medidas de protección de sistemas informáticos, procedimientos administrativos contables, que es un tema también importante dentro de la reforma. Después vamos a hablar sobre tratamiento de datos personales, medidas de tratamiento de datos personales que también tienen que ser considerados por los auditores de cuentas. En quinto lugar, una parte de digitalización de la documentación física en cuanto a la importancia que tiene el tema incluso relacionado, ¿verdad, Omar?, de la trazabilidad de los datos, todas esas cuestiones. Un punto 6 muy importante también, las medidas para la salvaguarda, conservación y custodia de la información. Un séptimo punto, que aunque no viene específicamente en la reforma RELAC, pero sí que es importante para la profesión, que es las herramientas para los sistemas de gestión de calidad, que son importantes. Y finalmente una serie de conclusiones que van a ser un poco el colofón a nuestra sesión, ¿verdad? Así que bueno, yo en primer lugar voy a empezar hablando yo un poco acerca de los nuevos requerimientos del RELAC que tendría que están en vigor para ejercicios de auditoría finalizados a partir del 1 de julio de 2022. Es decir, ya hay algunos ejercicios que se están finalizando, por ejemplo, algunas sociedades cooperativas. Y se estructuran muy claramente en la normativa, especialmente en el artículo 66, que son lo relacionado con procedimientos administrativos contables. Después tenemos, no sé si esto funciona, medidas de protección del sistema informático en el 66.4. Luego, medidas para el tratamiento de los datos personales. En el punto 4 tendríamos políticas y procedimientos de archivo electrónico de cada auditoría, el artículo 67.2G. Un punto 5, políticas y procedimientos que garanticen la autenticidad del archivo electrónico y la compilación, artículo 69. Y finalmente, la salvaguarda y custodia de la documentación y la compilación, ¿no? Artículo 72.2 del reglamento. También hay algunas cosas específicas que no vienen aquí porque no consideramos que sea algo vinculado tanto a la tecnología, que son lo relacionado con planes de continuidad, por ejemplo, pero bueno, también se le podría dar algún tipo de vinculación en algún momento determinado. Esto en cuanto a lo que dice la normativa. Ahora vamos a hablar, tanto Omar como yo, de cosas relacionadas con normativa y cosas que van un poquito más allá de la normativa, ¿vale? Venga. Vale. Vamos a empezar por lo que nos cuenta el artículo 69.1, que es las medidas de protección de los sistemas informáticos, ¿vale? Y qué es lo que busca la norma con estas nuevas medidas que son novedosas en el reglamento de auditoría. Y lo que está buscando es garantizar la disponibilidad de los datos, la autenticidad de los datos, es decir, que estén disponibles para aquellas personas que los van a utilizar, que esas personas que los van a utilizar estén seguras de que esos datos son auténticos y no han sido manipulados, que exista una integridad en el volumen de datos que se van a utilizar, es decir, que cuando el auditor vaya a disponer de esos datos no se encuentre con que esos datos son incompletos o han sido manipulados, la confidencialidad de los datos, es decir, que quien acceda a esos datos esté autorizado a acceder a ellos y
los trate con la debida, digamos, respeto a datos personales y demás, que hablaremos más tarde, y la trazabilidad de esos datos, es decir, desde que esos datos han sido digitalizados hasta que llegan al usuario final, podamos trazar por qué situaciones han pasado y que no han sido modificados, ¿vale? Eso es lo que busca la norma. ¿Cómo garantizamos estos 5 puntos? Bueno, pues desde el Consejo o desde nuestro registro hemos habilitado 7 puntos básicos que las firmas deberían de tener en cuenta para garantizar estos puntos. En primer lugar, esto ya son temas técnicos, un inventario y control de dispositivos físicos. Es decir, nosotros tenemos que saber qué dispositivos físicos son los que van a interactuar en nuestra red y por tanto van a tener acceso a los datos. Si no tenemos un control de qué dispositivos acceden a la red, no podemos saber si esos dispositivos están, digamos, actualizados, si son de alguien de la empresa o son de un cliente que ha entrado en nuestra red porque le hemos dejado un acceso para que trabaje en nuestras oficinas, un día una revisión, etc. Lo primero es saber con qué dispositivos contamos y tenerlos localizados. También hay que tener un inventario de software autorizado y no autorizado, es decir, solo deberíamos de trabajar con software que haya pasado una auditoría interna, es decir, que sea necesario para el trabajo y no permitir a ningún trabajador ni a nadie externo a la sociedad o a la auditora que instale software. ¿Por qué? Software no auditados pueden contener contenido malicioso que altere nuestros registros, nuestro sistema informático o nuestros equipos. O software autorizado pero que no haya sido manipulado por profesionales autorizados puede hacer que un software que aparentemente sea autorizado manipule también nuestra red. Proceso continuo de identificación, remediación de vulnerabilidades, es decir, tenemos que tener un sistema capaz de estar monitorizando continuamente la red, los usuarios, el software que usa cada uno de los usuarios y el uso que hacen de él. De manera que si en cualquier momento se detecta una vulnerabilidad, este sistema sea capaz de lanzar una alerta, bloquear el sistema, el hardware o el software que haya lanzado esa alerta y no poner en riesgo a toda la organización. Esto normalmente se consigue con software de antivirus, control de endpoints, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es, digamos, monitorizan todo el ecosistema de red de la compañía y van trazando todo el uso que se está haciendo de ella. El uso controlado de privilegios administrativos. Este es otro problema que se empieza a dar en las organizaciones. Normalmente se empieza a controlar el acceso de los trabajadores al software, a los datos, a toda la información que hay en la empresa, pero lo cómodo, cuando los trabajadores empiezan a quejarse de que no tienen acceso a ciertos servicios, es acabar dándole un privilegio administrativo, que es el privilegio de control total de la red, que da acceso a todo, pero también es el más peligroso, porque si esa cuenta cae en malas manos, tendría acceso a toda la organización. Por lo tanto, es conveniente usar un protocolo que se llama de confianza cero, y es decir, a todos los usuarios hay que darles los mínimos permisos necesarios para realizar su trabajo. De manera de que si un usuario se ve comprometido por un fallo de seguridad, no comprometa más que una parte más pequeña posible de la organización, ¿vale? Configuraciones seguras de software y dispositivos móviles, portátiles, equipos y demás. Lo que ya hemos hablado un poco. Trabajar siempre con software auditado, es decir, aquel que el equipo de tecnología haya auditado como seguro y que no contiene puertas traseras, los bugs que se suelen llamar, que estén siempre actualizados, porque aunque un software en un momento dado hoy nos parezca seguro, están saliendo vulnerabilidades continuamente, con lo cual siempre tiene que estar actualizado. Esto actualmente es muy sencillo porque prácticamente todos los sistemas tienen un sistema automático de actualización, ¿vale? Esto jamás lo anuléis. Muchos departamentos de tecnología anulan estos sistemas automáticos de actualización porque suelen ralentizar los equipos, ¿vale? Yo lo que recomiendo es no anularlo. Es preferible que un equipo esté encendido las 24 horas del día y se programen las actualizaciones a las 4 de la mañana
que tener los equipos encendidos de 8 de la mañana a 7 de la tarde y las actualizaciones las hayamos quitado porque los trabajadores se quejan porque cuando entra una actualización no pueden trabajar porque el equipo va muy lento. No sé si me entendéis, ¿vale? ¿Qué nos solemos encontrar en esos casos? Que cuando hay un problema se dan porque un equipo no estaba convenientemente actualizado y han dejado pues la puerta abierta para que otras personas puedan entrar. Mucho ojo a los dispositivos móviles. Si vamos a dejar que trabajadores utilicen dispositivos móviles que se conecten a la red, tienen que ser dispositivos móviles supervisados por la organización. Esto suele costar mucho entenderlo, sobre todo cuando los dispositivos móviles son personales y no son de la compañía, ¿vale? En ese caso, si se van a utilizar dispositivos personales, es recomendable utilizar una red paralela que no tenga acceso nunca a los datos de la sociedad para que los trabajadores utilicen sus dispositivos personales y nunca dejar un dispositivo sin supervisión que se conecte a la red. Registro de actividades de los usuarios. Un poco esto va encadenado con el punto 3. Siempre tenemos que tener un sistema que recoja todos los movimientos que hay de documentación, del uso de aplicaciones y de la utilización que los trabajadores hacen de ellas para prevenir posibles amenazas y si se llega a haber una amenaza, que podamos trazar utilizando esa información de dónde ha partido el problema, de qué equipo ha sido el que ha dejado contraseñas al aire, o de qué equipo han robado información, o qué usuario es el que ha cometido un error y pues ha pinchado un enlace que no debía, ¿vale? Y por último, y esto sí que es muy importante en el nuevo reglamento, las copias de seguridad de datos y sistemas, ¿vale? Todos, yo creo que en nuestro trabajo sabemos que las copias de seguridad son básicas, pero muchas veces nos quedamos ahí. Pensar que no hay ningún sistema que sea 100% invulnerable. Aunque haya empresas de seguridad que nos vendan, no, con mi sistema estás 100% seguro, eso no existe, ¿vale? Y el que os venda eso os está mintiendo. La última línea de defensa ante un ataque o ante un bloqueo de los sistemas son las copias de seguridad, ¿vale? Las copias de seguridad de los datos no sirven de nada si no hacemos una copia de seguridad de los sistemas que alojan esos datos. Si bloquean mi sistema y me dejan sin acceso a los datos y yo solo restauro los datos, no voy a poder acceder a ellos. Necesito volver a restaurar el servidor, los programas con los que manejo esos datos, los roles que dan acceso a los datos, los usuarios, etcétera, todo el sistema que va alrededor de los datos. Eso no se nos puede olvidar. Y tenemos que conseguir un sistema que se restaure lo más rápido posible. Y lo más rápido posible no es un día ni dos. Estamos hablando de horas. Porque perder un día o dos de trabajo en lo nuestro es una pérdida de reputación, una pérdida de dinero y al final pues una pérdida de confianza en nuestros clientes, ¿vale? Hablaremos un poco más adelante también de ello. Muy bien, todo esto que has puesto, Omar, pues súper importante. Bueno, procedimientos administrativos contables. Vamos a ver. Esta es una cuestión que dice el reglamento que, de alguna forma, los auditores, como decimos ahí, tienen que cumplir con las normas contables. Es decir, que propiamente dicho, el auditor, la propia contabilidad del auditor debe cumplir con la normativa contable. Eso puede parecer lógico que sea así, pero a veces no lo es, ¿no? Entonces, tiene que haber un aseguramiento en los sistemas de información de la empresa que haga una adecuada conciliación de la contabilidad, tal y como se hace con las normas contables, como lo ha contabilizado la empresa, ya sea los auditores a nivel sociedad o también los auditores individuales. Específicamente, pues dadas sobre todo las novedades normativas, ¿no? Claro, aquí el riesgo está en que no haya un procedimiento mecánico, digamos, que nos permita hacer esa conciliación y estemos, no sé, tirando de hojas de cálculo o de cuestiones de este tipo que son complejas, ¿no? Que son más simples, quería decir. Entonces, claro, el riesgo es pues una inadecuada llevanza de la imputación contable, ya sea de los ingresos, de las existencias, por ejemplo,
que impida un adecuado cumplimiento, por ejemplo, con las declaraciones fiscales y, en último término, también, como explicita el reglamento, con la información que se declara en el modelo 0203 del ICAC. O sea que, bueno, también tenemos ahí un frente, quizás es un frente muy importante. Otro tema que quiero abordar, que también se aborda en el reglamento, en el artículo 66.4, es algo que podemos decir que en cierta forma no es muy preocupante, porque la mayor parte de las firmas, digamos, abordan la protección de datos de una forma u otra. Lo que pasa es que a veces no se actualiza adecuadamente a la normativa y no se cumple adecuadamente con los registros. Entonces, pues bueno, hay varios ámbitos que tenemos que considerar, tal y como dice en la presentación. En primer lugar, un ámbito técnico, después un ámbito jurídico y luego también un ámbito organizativo. Yo no sé si de los que estamos aquí somos conscientes de... Ya no solo estamos hablando de firmas de auditoría, estamos hablando en general en todas las empresas, ¿eh? Un ámbito técnico en cuanto a las actividades, al registro de actividades, al análisis de los riesgos de los datos, medidas de seguridad. En la parte jurídica, la licitud y transparencia, los encargados de tratamiento de los datos y las transferencias internacionales. Y finalmente, el gobierno en el ámbito organizativo, pues el gobierno de la privacidad, el nombramiento del delegado de protección de datos, la gestión de los derechos y finalmente la vulnerabilidad, la notificación de violaciones de seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco la idea. Ya digo que no es algo que pueda ser especialmente preocupante ahora mismo, digamos, dentro de lo que es un manual de organización interna, y tampoco es que sea un desafío, digamos, especialmente problemático a nivel tecnológico, pero sí que hay plataformas que están desarrollando la gestión de protección de datos, ¿eh? Aquí, bueno, pues meto yo un poco la pata, Manuel. Hay plataformas que están utilizando inteligencia artificial para descargarnos parte de esa responsabilidad. Cuando nos envían datos sin anonimizar, que muchas veces los clientes no se preocupan de ese pequeño detalle, de enviarnos ciertos datos personales que deberían de llegarnos anonimizados, ciertas plataformas lo que hacen es pasarles una capa de inteligencia artificial que buscan ciertos datos que puedan ser peligrosos, DNIs, nombres, seguridad social, cosas que puedan intervenir ahí, anonimizan esos datos de manera que cuando ya nos llegan, tengamos la tranquilidad de que no va a llegar ningún dato personal que debamos de proteger y tener todos los cuidados que seguramente ya llevamos, porque hay que llevarlo, cualquier empresa tiene que tener un protocolo de protección, pero bueno, sí que pues se está utilizando nuevas tecnologías para ayudarnos en este ámbito. Muy bien. Por mostraros algunos de los riesgos que hemos tratado en las fichas que se están emitiendo por parte del grupo de trabajo de auditoría comandado por el REA, por el registro de auditores de cuentas, en conjunción con el registro de economía digital. Pues, por ejemplo, tratamiento de datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida, carecer de una legitimación clara y suficiente para el tratamiento o la cesión de datos personales. O sea, realmente son muchas cosas que hay que considerar y que a lo mejor no estamos en el tema, quizás no estamos o no lo hemos pensado, quizás tenemos que buscar la forma o de externalizarlo o de tenerlo en consideración constantemente, ¿no? Así que, bueno, vale. Bueno, uno de los requisitos y la tendencia va a ir por ahí es a digitalizar la documentación física, a que se deje de trabajar con documentación física y trabajemos con documentos digitales, ¿vale? Actualmente, ¿cómo podemos garantizar que esa documentación física que pasa a ser documentación digital sea fiable, no haya sido manipulada en ninguna parte del proceso y en un proceso final de revisión podamos demostrar que los datos que hemos utilizado son aquellos que ha utilizado también el cliente en un principio? Bueno, a la hora de digitalizar, básicamente, pues está pasar los datos por escáner, ¿vale? Y decís, bueno, eso es manipulable,
Eso no da ninguna fiabilidad y tenéis toda la razón. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hacemos para decir que ese papel que hemos pasado por un escáner es exactamente igual al PDF con el que estamos trabajando? Las firmas digitales. Existen firmas digitales de muchos tipos, para firmar documentos, como todos conocemos, para firmar impuestos, para firmar código, para firmar páginas web, etc. Existen muchos tipos de firmas. Unas de ellas son aquellas que firman los documentos según salen del escáner al documento PDF digital y que autentifican que el documento físico es exactamente igual que el documento digital. A partir de ahí se ejerce una trazabilidad de ese documento por todos los estamentos que vaya pasando. Si alguien intenta alterar ese documento digital, la firma se rompe. Si un documento nos llega con la firma rota, ese documento ya no es válido, ¿vale? Ya no estamos usando una copia fidedigna del documento físico con el cual se ha hecho la contabilidad o con el cual se han hecho los documentos originales, ¿vale? Con eso podemos garantizar, lo primero, que la firma digital autentica el documento, ofrece una trazabilidad y, por último, tenemos que tener unas políticas de control de acceso a esa documentación. ¿Eso cómo se hace? Normalmente se puede hacer a través de etiquetas, ¿vale? Y de roles de usuario. Cuando nosotros definimos los usuarios, lo que debemos de hacer es asignarles roles de trabajo, bien en función del trabajo que hagan, en función del acceso a un determinado tipo de datos o el acceso a un determinado tipo de empresas. Estos documentos digitales llevan etiquetas también. Entonces, cuando una persona que no tiene el rol adecuado para ver un determinado documento, no va a poder ver ese documento. O sí lo va a poder ver, pero a lo mejor no lo va a poder compartir. Otra cosa muy importante. Es decir, si yo quiero que mis empleados trabajen con los documentos, pero quiero asegurarme de que no puedan transmitir ningún documento fuera de la empresa, en su rol o en las determinadas etiquetas que tengan los documentos, digamos, bloquearé esa actividad, ¿vale? Por eso es muy importante tener una política adecuada de acceso a los datos. Es decir, cuándo se puede acceder, quién puede acceder y qué puede hacer con esos datos, ¿vale? Entonces, con esto cumpliríamos lo que dice la norma y podríamos estar seguros de que trabajando con documentos digitales estamos realizando el mismo trabajo que si trabajamos con documentación física, ¿vale? Vale. Una vez que tenemos esa documentación en formato digital, otra cosa muy importante que nos dice la norma es que tenemos que salvaguardar esos datos, ¿vale? Y conservarlos. Me parece que la norma, si me corrige, son 5 años. Habla de sí. Tenemos que mantenerlos al menos durante 5 años. Estamos acostumbrados ya, Hacienda nos lo pide, un montón de normativa que nos pide que la salvaguarda de los datos. Bueno, medidas que debemos de tener en cuenta para esta salvaguarda de los datos. Lo que hemos hablado antes, copias de seguridad. Bien, respecto a las copias de seguridad hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, periodicidad, localización y cantidad. Es decir, cada cuánto tiempo tengo que hacer la copia. Hoy en día hay sistemas que hacen copias de seguridad automáticas, es decir, al segundo. Cualquier modificación que se produce en un documento tiene una copia. O sea, por ejemplo, yo ya no utilizo el botón de guardar. O sea, utilizo ya programas que ellos están guardando automáticamente y cualquier cambio queda reflejado en una copia de seguridad. Eso es importante para varias cosas. Nunca se te va a olvidar de tener esa copia y tienes un control de cambios. Si tú has cambiado algo, quieres saber qué modificaste ayer a las 4 de la tarde, tienes acceso a un listado de todas las modificaciones de ese documento. Localización. Al menos, desde el punto de vista de la seguridad, se recomienda que existan 3 copias de seguridad del sistema en sitios geolocalizadas, en 3 sitios distintos. Y nunca, supongo que esto os lo habrán dicho, jamás se tiene la copia en el mismo servidor donde se tengan los datos originales. Es más, yo recomiendo que ninguna copia esté en la oficina, ¿vale? Debería de haber siempre una copia en la nube, una copia, bueno, aquí somos todos del sector, deberéis en un domicilio particular, para que estés exenta de que pueda entrar la administración, y otra copia en un dispositivo físico, pero fuera de la oficina. ¿Por qué yo insisto mucho que las copias estén fuera de la oficina? Si tenemos un incendio y se nos incendia la sala de servidores,
al final vamos a perder el original y la copia, ¿vale? Malo sería que se nos incendiara la oficina y nuestra casa, ¿vale? A la vez. Eso ya sería mala suerte. Y si ocurriese eso, porque al final es un desastre natural, que lo que ocurre es una inundación y yo vivo en la misma ciudad donde tengo la oficina y es un desastre, tengo una copia en la nube. Que además la copia en la nube la puedo tener geolocalizada en varios sitios a la vez. La puedo tener en España, una en Francia y otra en Estados Unidos, por si acaso. Bueno, Estados Unidos, ojo con la transmisión de datos y el Privacy Shield, que ya volvemos a tener Privacy Shield 3, hay que tener cuidado. Bueno, cantidad. Bueno, ya os he dicho que 3. Luego, tipo de copias, que no lo he puesto ahí, es decir, si son acumulativas o son totales. Las acumulativas son aquellas que solo copian lo que hemos modificado. Es decir, si hoy solo hemos trabajado en un archivo, solo se hará copia de ese archivo. Y las totales son aquellas que copian todo, se haya modificado o no, ¿vale? Ahí depende del problema de espacio, si tenemos problemas de espacio o no tenemos y demás. Otra cosa importante que hay que hacer, prueba de eficacia operativa. Cada cierto tiempo hay que hacer un test de solvencia de nuestras copias de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de replicar todo nuestro sistema a partir de una copia de seguridad. No esperar a que tengamos el problema para tirar de las copias de seguridad. Entonces, normalmente, una vez al mes o cada 3 meses, alguien de TI tiene que coger la copia de seguridad e intentar hacer un despliegue partiendo de la copia de seguridad. Y vuelvo a decir, esa copia de seguridad tiene que ser total. Datos, sistemas, roles, usuarios, de todo. Restaurar solo los datos en un caso de emergencia no nos sirve para nada si hemos perdido todo lo demás, ¿vale? Recuperación ante desastres es esto. Tenemos que estar preparados a través de la copia de seguridad, que si todos los demás acciones de seguridad que tenemos en la empresa fallan, ser capaz de volver a levantar todo nuestro sistema informático en el menor tiempo posible. Y ya os digo, no tiene que ser un día, 2 días. Tiene que ser horas, ¿vale? Normalmente lo más fácil es, partiendo de la copia en la nube, restaurar todo nuestro servidor de casa en un servidor en la nube. Eso se puede llegar a hacer en horas, ¿vale? Y volver a tener disponibilidad. Enganchamos con lo siguiente, elección del tipo de infraestructura y el acceso que yo voy a tener a ella, ¿vale? Existen 2, la clásica, la local, que es la on-premise, el servidor que todos tenemos en la oficina, y en la nube, ¿vale? Pros y contras. Yo ya os digo que yo siempre apuesto por esta. Y os voy a decir mi opinión. Luego ya cada uno decide. Local. Tenemos que tener nuestro propio servidor. Tenemos que mantenerlo y encargarnos de que esté funcional las 24 horas del día. Los servidores funcionan todo el día. Tenemos que protegerlo ante ataques externos y a la vez dejar acceso a nuestro personal si quiere acceder desde fuera de la oficina, porque está trabajando en casa de un cliente, porque está hoy aquí de viaje en una feria y necesita acceder a él y demás. ¿Eso qué es? Cuesta dinero, es una inversión que se recupera 4 años, cuesta mucho dinero y yo lo recupero a través de amortizaciones. Tardo 4 años en recuperarlo, como mínimo. Y tengo que estar continuamente invirtiendo si se me estropea algo. Y tengo que darle mantenimiento. En la nube es un coste, es decir, yo pago todos los meses el servicio que tenga contratado y todos los meses esa factura para mí es un gasto, ¿vale? Para mí, primera ventaja. No tengo que encargarme del mantenimiento porque se encarga el propietario de la nube. Si algo falla en ese servidor en la nube, a mí me da igual, porque yo he contratado un servicio y donde lo he contratado me tienen que mantener ese servicio pase lo que pase. ¿Qué hacen los proveedores en la nube para hacer esa garantía de servicio? Tienen, colmenas de datos repartidas por todo el mundo, de manera que si una falla, desvían toda nuestra carga de servidores a otra zona, ¿vale? Pensar en grandes proveedores cloud, como puede ser Amazon, como puede ser Google o como puede ser Microsoft. O sea, realmente, si yo tengo en la nube de Microsoft en Madrid mis datos y Madrid falla por lo que sea, normalmente se utiliza georredundancia, es decir, mis datos no solo están en Madrid, normalmente estarán en Madrid, estarán en Irlanda y a lo mejor están en Francia. Si falla uno de esos 3, se redirige toda mi carga de trabajo a uno de los otros 2.
y yo no me entero, ni me encargo de ello, ni lo mantengo, y si se estropea una tarjeta de red no tengo que llamar al informático a que venga a cambiarla, ¿vale? Eso es otra gran ventaja. Y luego, si somos malos, ya mal pensados, yo os cuento ya muchas cosas, la nube se desconecta muy sencilla, muy fácil, ¿vale? Pensar que un día, quizás no nosotros como este foro como auditores, pero sí una empresa privada, ¿vale? Si un día le intervienen los ordenadores y la información está en los ordenadores o en su servidor, o se los roban, se llevan esa información. Si yo mis ordenadores los tengo redirigidos aquí, no tengo más que hacer una llamada y decir desconectar el enlace al cloud. Y cuando alguien intente abrir mi ordenador para saber cuáles son mis datos, no va a poder entrar. Porque ha cortado el acceso a los datos. Yo digo robo. Echarle imaginación, ¿para qué más cosas sirve eso? ¿Vale? Y bueno, un poco esta parte de cómo guardar los datos. Muy bien, muy interesante esta parte también, por supuesto. Bueno, vamos a ir un poco ya finalizando la siguiente, vamos, la parte de la presentación. Esto no, digamos, no está específicamente como tal en el reglamento, pero al final también hay una norma que entra en vigor el 1 de enero del 23, que es la normativa específica del sistema de gestión de calidad interno de las firmas. Y bueno, ¿qué pasa? Pues esto es, como dice un poco la norma, digamos, lo que se pretende es integrar la gestión del despacho con la gestión de la calidad. Por eso dice, es un enfoque integrado en vez de considerar los elementos de forma individual. No sé si os dais cuenta, no sé si estáis muy familiarizados, yo creo que sí, con los elementos del sistema de gestión de calidad. Y entonces este grafiquito que hizo el IASB, pues lo que te hace es que te enlaza las cosas, ¿no? Es importante la gobernanza de una firma de auditoría con los recursos, porque claro, si la gobernanza es mala, no hay recursos. Igual que si no hay un adecuado gobierno por parte de la empresa, por parte de la firma, en las comunicaciones, políticas adecuadas, pues entonces falla también la información y comunicación. ¿Qué pasa? Pues que un sistema de gestión, digamos, más desafiante que del que venimos, también requiere de un adecuado soporte informático, ¿no? Es decir, tú puedes estar utilizando herramientas basadas, por ejemplo, en registros, en Word y este tipo de cosas, pero al final se tiene que tender a una herramienta que integre todo y que también se integre en cierta forma con la gestión, ¿no? Entonces, claro, lo que decimos, para una adecuada trazabilidad de las operaciones de calidad, la utilización de alguna herramienta informática, un programa específico, por ejemplo, pues puede ser fundamental. Y ponemos el énfasis específicamente, por ejemplo, en lo que se refiere al apartado de información y comunicación. El sistema de calidad de una firma es como un cuerpo humano, ¿eh? Lo que no funciona en la cabeza, si no funciona en la cabeza, el pie falla, ¿eh? Pues aquí pasa lo mismo. Si no hay una adecuada comunicación a nivel de firma en diversas cuestiones, pues falla otra parte. Entonces no está la información disponible. Por eso este desafío que viene a partir del 1 de enero del 23, pues nos parece también interesante por lo menos exponerlo de una forma sucinta, ¿vale? Bueno, y ya vamos a ir finalizando en cuanto a las conclusiones. Vale. Bueno, el empuje normativo en este caso y el de la situación de emergencia que hemos vivido los 2 últimos años, lo que han hecho es acelerar todo el cambio, no solo en esta profesión, sino en todas, de pasar de una operativa más manual a la digitalización. Vale, esto no ha terminado, han sido 2 años muy complejos en los cuales todos hemos aprendido muchísimo en muy poco tiempo, pero aún nos queda mucho camino por andar, ¿vale? Entonces, un poco quedarnos ahí, es decir, no con lo que hemos aprendido estos 2 años, pues seguramente lo que es el trabajo remoto, trabajar con documentación digital, a proteger nuestros entornos de trabajo, todo eso, no quedarnos ahí, todo eso no es suficiente y la norma nos pide mucho más, ¿vale? Luego ya. Sí, por otro lado,
la escasez de profesionales en auditoría también está ayudando a acelerar los procesos de digitalización. En nuestro sector, por desgracia, es raro. Yo, por ejemplo, os cuento mi experiencia personal, que la traslado. Yo es raro la semana que no recibo al menos 3 llamadas para que les ayude a buscar gente para las firmas de auditoría. El motivo es porque falta mucho personal de 2-3 años de formación más o menos. Entonces, el por qué, hay que buscar un poco los motivos, pero mientras buscamos las causas o analizamos las causas del por qué falta, también tenemos que tender a que la profesión, digamos, tenga una mayor facilidad en cuanto a la aproximación a la tecnología. Por ejemplo, voy a poner ejemplos donde la tecnología resulta fundamental. En la medicina, tú vas ahora, por ejemplo, al médico y casi te vas por la puerta con lo que te pasa y con lo que te tienes que tomar, ¿no? Nosotros en la auditoría vamos todavía un poquito más atrás, pero se está acelerando, y bueno, pues la verdad es que yo creo que, aunque sea con un empuje normativo, pero realmente va a ayudar. Yo creo que en los próximos años sí que va a ayudar a que, bueno, se optimice el trabajo. Yo creo que ahora ya casi pasamos, nos quedan 5 minutos, pasamos a ruegos y preguntas, si queréis comentarnos algo. Sí. Espera, por allí. Ponla. Hola. Sí. Buenos días. Yo quería preguntar sobre la firma de los documentos digitales con el nuevo formato de factura electrónica. Bueno, entra en vigor. Realmente la factura electrónica son datos, ya no existe. Se supone que ya una vez que entran en el sistema ya no son modificables, o existe una forma de que no sean modificables. O sea, una vez se emite la factura electrónica ya no se puede modificar. No, los software que manejan eso no deben de dejar que eso se modifique. Y como también sería una tontería modificarla, entiendo yo, porque Hacienda tiene una copia. Si la modificas... Ya, pero no sé, o sea, Hacienda tiene una copia en el momento en el que tú estás en el sistema de envío inmediato de la factura desde el momento que se emite, pero en el sistema inmediato de información no ocurre así. Bueno, no ocurre porque tú la puedes modificar, ¿quieres decir? No ocurre porque no se envía la factura, o sea, actualmente yo no sé si se va a conservar este sistema inmediato de información, pero el envío no es a través de un fichero. Sí, un XBRL de estos. Exacto, es el que se manda. El código es modificable, ¿no? Sí. O sea, ahí no hay firma electrónica, son 4 días que tienes para enviarla. Claro. Normalmente la sacas, o sea, la información la introduces, bueno, la puedes digitalizar, ¿no? Pero automatizar, quiero decir, pero al final no hay ninguna firma digital que verifique su autenticidad. Su autenticidad la da el software que desde que se la pases y el acto coercitivo de que Hacienda tiene una copia. O sea, si se modifica algo de eso, o sea, no se puede modificar, quiero decirte, y el software no te lo puede permitir, porque me imagino, yo no sé ahora los software de auditoría cómo están, pero cuando el cliente te mande, te va a mandar un XBRL también, toda la documentación, que se supone que no está corrupto, una vez que tú lo has mandado ya a Hacienda. O sea, porque no debe de dejar modificar. Es lo mismo que lo que hay ahora en vigor, de que una vez que está hecho un asiento contable, tú no lo puedes modificar, ¿no? Si está mal, lo deshaces o lo vuelves a hacer o lo que sea. Pues lo mismo, se supone que el software no debe de dejar que modifiques un asiento contable. Se supone que el software no debe de modificar un BRL. Se supone no es... Ya, no es, pero ahí hay que confiar en el software, quiero decirte. Y el software está auditado. Es lo que yo os digo de trabajar con software auditado, ¿vale? Por ejemplo, en Hacienda existe una lista de software auditado para enviar los ficheros. No vale cualquier software. Tiene que ser el que está en esa lista y que lo ha auditado Hacienda. Dice, sí, este software cumple con todo lo que yo mando que hay que hacer. Que no se pueda modificar, que se envíe en un formato que yo pueda entender y demás.
Bueno, ¿vale? es que, a ver, a mí lo de la firma digital me parece importante porque para el control del tráfico de facturas falsas es bastante útil. Desde el momento en el que hay terceros que se dedican a emitir facturas falsas a nombre de otras personas, y eso pues es un gran problema. Claro. Entonces, ¿lo pueden emitir con un software que esté verificado o Sí, pero y la factura sigue siendo falsa? Sí, pero la firma no. La firma no la puede acceder cualquiera a ella. Todos sabemos, para hacer la firma digital que tenemos todos, hay un proceso. Tú tienes que ir a Hacienda, a cualquier registro, autentificarte con tu foto, con tu DNI, con tus escrituras, con lo que sea. Existe un registro de verificación para que te den la firma, cualquiera. La firma, por ejemplo, que nosotros utilizamos para firmar software, no me la dan así porque sí. O sea, yo tengo que decir que la empresa tal solicita una firma para firmar software. Y entonces me dicen, vale, pues demuéstreme usted qué es esa empresa. Es decir, o sea, ahora no vale cualquiera. la verificación no va en el documento, sino en el software que la emite. Es decir, el control de la firma es del propio proveedor de software y no, digamos, de el titular de la factura, ¿es correcto? También, ahora sí, pero también puede ser el titular de la factura. No, cuando tú envías una factura, para que sea válida tiene que salir firmada con tu firma. De hecho, los softwares yo los que conozco ya lo traen. Ya traen la capacidad de integrar tu propia firma y cuando envías por email las facturas en PDF, salen firmadas con tu firma. El software lo que tiene que garantizar es que no te deje modificar nada, que cumpla la normativa, que cumpla. Y detrás de eso suele estar Hacienda, que es quien controla eso. Y hay un listado de software y de empresas, fabricantes, que cumplen. Por eso digo que es importante auditar el software con el que trabajamos y no trabajar con cualquier software. No sé hasta qué punto evita el tema de las facturas falsas, porque verdaderamente si yo tengo un software que está acreditado, o sea, y tal, y cojo los datos fiscales de alguien y le hago la putada de emitir una factura de 20.000 euros, no vaya a Hacienda a preguntarle, oiga, ¿está cobrado 20.000 euros? Deme todas sus facturas. Pero no puedes firmar esa factura porque no tienes su firma. Puedes cambiar sus datos, su nombre, su CIF, su dirección, todo. Pero no mucha puedes gente que en el tráfico habitual no hace una firma digital, y me refiero a una firma digital con certificado digital. Me refiero. Pero entonces tienes que pedirle el documento físico. Pero es que el físico también es falsificable. Ya, pero es lo que teníamos antes. Por eso ahora estamos migrando a documentos digitales certificados. ¿Por qué? Porque antes el papel podía estar falsificado y ya la administración, que es quien nos controla al final, no quiere papel. ¿Por qué? Porque sabe que el papel se puede falsificar. Ya, bueno. Entonces lo quiere todo digital, aparte de que es más fácil controlarnos en el tema digital que en el tema de papel. ¿Vale? Bueno, pero mi pregunta al final era si el nuevo formato de factura electrónica permite la inclusión de una firma digital que no se haga mediante un certificado clave o tal. Sí, pero ¿qué firma? No, solo existen ese tipo de firmas. ¿Qué otras firmas puede haber? No hay otras. Hay un certificado detrás emitido por una empresa certificadora, habilitada por un gobierno, puede ser el de España, puede ser en otro sitio. No, en España vale el de España. Estilo CSV, un CSV no va firmado. Un CSV no va firmado. Pero hace la función de firma digital porque verifica la autenticidad del documento. Sí. Bueno, el CSV te refieres no al formato del archivo, sino a la morcilla esa que acompaña al documento, ¿no? De números y letras, ¿no? El CSV. Ya. Pero ahí detrás, quien emite ese documento te garantiza que ese documento que lleva el CSV abajo es el que es. Normalmente tú ese CSV lo metes en una plataforma que sí está verificada y te dice, esa morcilla se corresponde a este documento que se emitió tal día, lo emitió fulanito, contiene no sé qué y lo firmó menganito. ¿Vale? Es la plataforma la que te verifica que ese documento es verdadero, no el papel que tienes, sino la plataforma, y por eso te pide esa morcilla de número, que es única, intransferible y solo pertenece a ese documento. ¿Vale? Es otra forma de hacerlo. Es la forma que utiliza Hacienda, por ejemplo, ¿no? Es la que utiliza Hacienda. ¿Vale? Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Sí. ¿Tú? Sí. Bueno. Hola, enhorabuena por la exposición. ¿Y cómo creéis que las firmas de auditoría están asimilando todo este proceso o esta transformación digital que se les está exigiendo? ¿De forma adecuada? ¿Está costando? O sea, en la práctica, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno,
bajo mi punto de vista, no está siendo... No tiene por qué ser excesivamente difícil hacer la transformación. Hay algunos puntos que específicamente sí que pueden estar costando más. Por ejemplo, la cuestión de los procesos administrativos contables, porque hacer ese control en relación con la norma, en principio, por lo menos el primer año, puede ser dificultoso. Es decir, cómo conciliar, ¿no? Quizá esa parte no es sencilla, porque hay una diferencia entre lo que se declara al ICAC en tiempo y los cierres de ejercicio económicos de las firmas de auditoría, principalmente el 31 de diciembre. Luego hay alguna parte que quizá pueda ser un poco más latosa, por ejemplo, la medida de protección de sistemas informáticos, que sí, pues el que más, el que menos, digo en pequeñas, medianas firmas, sobre todo en pequeñas firmas, el que más, el que menos tiene, pues a lo mejor copia la nube o tiene el antivirus, pero de todas las cuestiones que nos ha expuesto Omar, pues faltan cosas. Entonces, hay trabajo, o sea, hay trabajo ahí los 2-3 próximos meses fuerte, y antes de que empiece, digamos, la campaña fuerte de auditoría. Las firmas se tienen que adaptar rápido. Quizás la parte de sistemas de gestión de calidad lo veo un poco más sencillo, ¿no? Lo que la NIGC1, tal, eso lo veo más sencillo. Pero quizás la parte de procedimientos específicos de valoración de riesgos de organización interna, ahí, pues esos puntos son los que pueden estar costando un poco más, ¿vale? No sé si tú quieres decir alguna cosa. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Y si no, pues bueno, nos podéis encontrar en nuestra página web del Consejo, ¿vale? Donde tenéis información sobre estos y otros muchos temas relacionados con la tecnología y los economistas, de cualquier tipo no solo con la auditoría, sino con cualquier otro trabajo. Y también tenéis nuestros contactos. Si alguna duda o algo queréis aclarar, pues contactáis con nosotros o a través de nuestros perfiles o a través del Consejo y os daremos respuesta a todo lo que podamos. Muy bien. ¿Vale? Pues nada. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.